La Batalla de Puebla, celebrada como una de las luchas más importantes en la historia de México. Algunos la ven a la altura de la independencia, frente a uno de los ejércitos más poderosos de aquel entonces. ¿Qué relevancia tuvo realmente esta batalla? ¿Quieres saber algunos datos curiosos de esta? Quédate y te lo platico. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. La historia de cómo comienza este encontronazo con Francia es por demás conocido. En tiempos de Benito Juárez, tras el conflicto de Reforma, el país se encontraba sumido en el caos, sin dinero ni para las deudas. Por ello, el presidente, tras reunirse con su gabinete, el 17 de julio de 1861 lanza el decreto con la ley de suspensión de pagos, en el cual anunciaba la interrupción del pago de la deuda. Ante esto, los acreedores de México se reunieron el 31 de octubre de 1861 y firmaron la conocida Convención de Londres, con la cual se formó una alianza tripartita entre Inglaterra, España y Francia. Dato histofílico, la deuda con estos tres países ascendía a 80 millones de pesos, a Inglaterra se le debía 70 millones, a España 9 y con Francia se tenía la menor de las deudas, de solo 3 millones de pesos. Curioso, ¿no te parece? De esta convención surge la decisión de enviar tropas a México para obligar al gobierno a pagar, y aquí encontramos la primera curiosidad y la contradicción histórica. La Convención de Londres estipulaba que ninguna de las tres naciones buscaría adquirir territorio ni ventajas y que no ejercería ninguna influencia en los asuntos interiores de México o afectaría el derecho de la nación mexicana a elegir y constituir libremente la forma de su gobierno. Como todos sabemos, esta alianza detonó en una segunda invasión francesa. En realidad, Francia no sentía la necesidad del pago de la deuda suspendida, sino que vio en este momento la posibilidad de la ansiada expansión al continente americano. Desde un principio sus intenciones eran turbias, pues Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, deseaba expandir el dominio francés, tal cual como lo había hecho su tío. La intervención obedecía a estos propósitos, pues México atravesaba una situación por demás complicada, con el conflicto interminable entre liberales y conservadores. Estos últimos, de hecho, mucho tuvieron que ver en esta intervención, pues animaron a los franceses a través de la esposa de Napoleón III, Eugenia Montijo, española, que veía en esta coyuntura de México la recuperación de la Nueva España. Ella mantenía una estrecha amistad con José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, político conservador mexicano, que la convence de aceptar la misión de salvar la raza y culturas latinas de la amenaza protestante de Estados Unidos. Y este se apoyó de algunos otros conservadores en exilio, como José María Gutiérrez Estrada, que previamente había demostrado su idea de sustituir la república por una monarquía durante el gobierno de Anastasio Bustamante. Así también Juan Nepomuceno Almonte, general político y diplomático mexicano. Y he aquí otra curiosidad. Este era el hijo natural de José María Morelos y Pavón. Él había firmado un tratado llamado Almonte con España durante el conflicto de la Reforma, en el cual se comprometía a pagar indemnizaciones a ciudadanos españoles por los estragos del conflicto. De estos tres conservadores, Almonte fue el único que regresó a México y, apoyado por el ejército francés, publicó un plan político en el que se autoproclamaba jefe supremo de la nación, diciendo: "No vengo atenido a las fuerzas del país, de nada me servirán, por eso traigo bayonetas francesas". En la historia, todos sabemos, Juárez logra una reunión con representantes de los tres países en La Soledad, Veracruz, a través del ministro de Exteriores Manuel Doblado, con la finalidad de negociar, y se firman los tratados de La Soledad, donde las tres naciones reconocían como legítimo el gobierno de Juárez y se comprometían a no inmiscuirse en los asuntos políticos interiores del país y que la deuda sería pagada conforme a los tratados. Este documento fue firmado de acuerdo por los
los tres países. Sin embargo, a los pocos días Francia desconoce el acuerdo y rompe la alianza con España e Inglaterra, y así comienza la movilización de sus tropas rumbo a la capital del país. ¿Cuál fue la razón por la que Napoleón III decidió dar rienda suelta a sus ambiciones imperialistas de expansión? América figuraba en los ojos de muchas naciones europeas que deseaban volver a los tiempos de la colonia. La verdadera situación que animó a Napoleón III a invadir no fue la suspensión del pago de la deuda o el panorama caótico entre liberales y conservadores, ni el apoyo que estos últimos dieron a Francia, aunque quizá esto fue un plus, pero la razón fue que Estados Unidos se encontraba en medio de su conflicto civil. Si antes estas potencias no actuaban bajo estos intereses, es porque ya había un imperialismo estadounidense desarrollándose en el continente, amparado en aquella famosa doctrina Monroe que decía América para los americanos. Así, ellos entretenidos en su conflicto poco podían hacer por México. Y aquí te presento otra curiosidad. Benito Juárez era muy apreciado por los líderes políticos estadounidenses, en especial de Abraham Lincoln, aunque en términos políticos no podemos hablar de aprecio, sino más bien de una amistad basada en la geopolítica. Es decir, Estados Unidos, al proteger o apoyar a México, lo que en realidad hacía era defender su zona de influencia. Sin embargo, la simpatía era mutua. Recordemos que Benito Juárez en su exilio estuvo en Nueva Orleans y veía en la nación vecina los pasos que debería seguir México. Dato histofílico: cuando Abraham Lincoln era presidente electo, Matías Romero se reúne con él para pedir apoyo en nombre de Benito Juárez. De esta reunión hoy sobrevive un pedazo de carta escrita por Abraham Lincoln, que en realidad es una nota de agradecimiento y cortesía hacia Juárez. Fue expuesta en el Museo de Historia de Chicago en el año 2014, en una exhibición de tributo al benemérito de las Américas en Estados Unidos. Otra curiosidad: antes de que el ejército francés llegara a Puebla y se diera esta famosa batalla, hubo una figura de importante participación popular, los llamados chinacos y chinacas. En el caso de las mujeres eran generalmente de clase baja que ayudaban como correo, espías o soldaderas. En los hombres, estos fueron la base sobre la que se sustentó la supervivencia de la República en los primeros años del conflicto. Los chinacos operaron sobre todo el territorio nacional, impidiendo la consolidación de autoridades imperiales, obligando a los franceses a dispersar sus recursos y debilitar su influencia. Fueron especialmente notables en Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Veracruz. Sin embargo, esta es una figura poco conocida en la historia de México. Así pues, regresando a la invasión, el ejército francés era conocido como una organización muy disciplinada y adiestrada, al mando de Charles Ferdinand Latrin, conde de Lorentz. Traían consigo las victorias de campañas en África y Crimea, es decir, entraban con sobrada confianza a México. Por otro lado, el ejército mexicano lo comandaba Ignacio Zaragoza, llamado como el Ejército de Oriente. Había sido reunido con premura, conformado por veteranos de la Reforma y voluntarios. Se dice que iban mal uniformados, mal equipados y con escasos recursos. Tenían todo lo necesario para la derrota. La única ventaja que llevaban consigo era la experiencia adquirida en el campo de batalla. Otra curiosidad sobre esta batalla es que además de las carencias ya mencionadas del ejército de Oriente, la moral de los soldados estaba por los suelos. Un polvorín situado en San Andrés Chalchicomula, Puebla, explota, provocando el deceso de 1,000 soldados y 25 oficiales que iban con rumbo a unirse al ejército de Oriente de Zaragoza. Muchos historiadores coinciden en que el mejor aliado del ejército mexicano fue la arrogancia y soberbia de los franceses. Se tienen citas textuales de Charles Ferdinand, donde muestra esta arrogancia justo antes de comenzar la batalla de Puebla. Somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades que le ruego anunciarle a su Majestad Imperial Napoleón III que a partir de este momento y al mando de nuestros 6,000 valientes soldados ya soy dueño de México. El ejército mexicano esperaba la llegada del francés. La presidencia se mantenía al tanto a través de la línea telegráfica instalada en el Palacio Nacional, es decir, hubo una transmisión
versión de la batalla que describía brevemente el transcurso de los acontecimientos. El primer mensaje de Zaragoza decía: en este momento son las 9:30 de la mañana. Tengo a la visita la vanguardia del ejército invasor y tengo formado mi campo a suburbios de la ciudad. ¿Acaso dentro de 2 horas estaremos combatiendo? Los posteriores mensajes describían el desarrollo de la lucha, hasta que finalmente se recibe el mensaje más inverosímil de la historia del país. Ignacio Zaragoza anunciaba así: las armas se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente a derecha e izquierda durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla fuerte 4,000 hombres y pico frente al cerro, la fuerza de tiro. No lo bato como desearía porque el gobierno sabe no tengo para ello la fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque en 600 a 700 entre decesos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Y sí, contra todo pronóstico se ganaba la batalla de Puebla en contra del ejército francés el 5 de mayo de 1862. Otra curiosidad que quizá desconocías es que una figura olvidada u omitida no solo de la batalla de Puebla, sino de la intervención francesa y que tuvo un papel protagónico, el general Porfirio Díaz, que luchó y obtuvo de ella mucha popularidad, tanta que el gobierno de Puebla lo declaró benemérito del Estado en grado heroico y decretó que se colocaría su retrato en el salón de sesiones del Congreso. Esta batalla no concretó el resultado de la intervención, pues aunque fue ganada, el ejército mexicano no marchó tras las tropas invasoras, lo que hubiera sido lo más lógico de hacer, y así lograrlas expulsar. Pero el país y el ejército estaba en la miseria y los recursos no alcanzaron para ello. El resultado fue que Napoleón III destituyó a Charles Ferdinand Lawrence, pero en su lugar puso al mariscal Elías Federico Forey. Un año después el imperio contraatacó y ganó. Muchos ven en la celebración del 5 de mayo que se magnifica en proporciones, dotándole de una trascendencia importante, cuando en realidad fue de corta duración, un suceso fugaz y breve. En él sí, la gesta fue histórica, pues el ejército maltrecho y mal equipado se enfrentaba al más fuerte de aquellos tiempos. Solo fue una batalla ganada, el conflicto continuó y en él no se venció. Esta fecha es celebrada en grande en el extranjero, en especial por nuestros paisanos en Estados Unidos. ¿Por qué ahí es tan popular? Puede ser porque Ignacio Zaragoza en realidad nació en Texas, obvio cuando aún pertenecía este territorio a México. Se dice que, aunque Estados Unidos se encontraba en su conflicto civil, hubo cierta cooperación entre los liberales mexicanos y los republicanos estadounidenses, por lo que Abraham Lincoln envía tropas para auxiliar a México. En el extranjero, esta fecha es simbólica para migrantes mexicanos y latinos, como símbolo de identidad y cohesión. ¿Crees que este suceso tiene la trascendencia con la que se conmemora? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.